Matemáticas avanzadas para ingeniería. En este curso, al menos en este primer video, lo que vamos a abarcar va a ser coeficientes indeterminados o la solución de ecuaciones de segundo orden no homogéneas, que fue en la parte en la que nos quedamos en el curso. Ya hemos visto en la última clase que tuvimos cómo era la solución de ecuaciones homogéneas de segundo orden a través del método de coeficientes constantes. El método de coeficientes indeterminados entonces viene a complementar la manera de solucionar ecuaciones de segundo orden cuando estas ya no son homogéneas. Anteriormente, otra vez, ya habíamos visto la solución de ecuaciones lineales de segundo orden homogéneas o aquellas que tienen esta forma. La forma entonces viene siendo la segunda derivada de mi solución más una constante por la primera derivada de mi solución más b, otra constante, multiplicada por la solución igual a 0. Es por eso que son homogéneas. Y ya habíamos visto que lo que podíamos hacer en este tipo de ecuaciones era tomarlas o pasarlo como si esto fuera una ecuación de segundo orden, como lo es, nada más que es en este caso de segundo orden con derivadas, y utilizar la fórmula general para encontrar las raíces, en donde la ecuación es 0. Decíamos también que dependiendo de los valores de las raíces, teníamos tres diferentes tipos de soluciones. Podíamos tener en esos tres diferentes casos, uno, que las raíces de esta ecuación de aquí fueran reales y diferentes, para lo cual teníamos un tipo de propuesta específico de solución. También existía la posibilidad de que las raíces fueran reales, pero iguales. Y también teníamos una propuesta diferente de solución. Finalmente, podía ser que la solución de nuestra ecuación diferencial de segundo orden homogénea tuviera raíces complejas, para lo cual también teníamos una propuesta específica de solución. Eso fue lo que cubrimos hasta el último día o la última clase del curso. Ahora, el problema viene, o digamos, el nuevo problema viene cuando ya no tratamos con ecuaciones homogéneas. Es decir, seguimos tratando con ecuaciones de segundo orden, pero estas ya no están igualadas a 0. ¿Cómo es entonces que podemos encontrar la solución de ese tipo de ecuaciones diferenciales? Vamos a comenzar primero por el método de coeficientes indeterminados, que es, creo yo, el más sencillo que hay. Coeficientes indeterminados, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, ya lo mencioné, a una ecuación de segundo orden en donde no es homogénea, en donde está igualada a una función que depende de x. Entonces tenemos la misma forma en general, y' más ay' más by igual, en lugar de estar igualada a 0, entonces está igualada a una función que depende de x. Y necesitamos entonces encontrar la solución para esta ecuación que tenemos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para empezar seguimos teniendo coeficientes constantes, los coeficientes que acompañan a la primera derivada y a la solución como tal siguen siendo constantes y por lo tanto podemos utilizar el método de coeficientes indeterminados. ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre cuando yo tengo una ecuación homogénea y una no homogénea? Bueno, son básicamente tres pasos los que vamos a seguir. Primero que nada, tenemos que especificar, tenemos que saber, creo que ya hice una demostración al respecto, de que la solución de esta ecuación que nosotros tenemos aquí va a ser la solución de la suma entre la solución homogénea, que se determina cuando esta ecuación de aquí está igualada a 0, removemos este de aquí, igualamos a 0, utilizamos el método de coeficientes constantes para encontrar YH, y esa es la parte de la ecuación que vamos a poner de este lado.
pero hay que agregarle entonces la parte de lo que llamaríamos o comenzaremos llamando una solución particular, YP. Entonces la solución general va a ser la suma entre esa YP que yo voy a encontrar, digamos eso es la parte nueva, más la solución de la ecuación homogénea cuando, vamos, hacemos f de x igual a 0, también va a ser parte de mi solución general. Dice, bueno, primero comenzamos encontrando la solución a la ecuación homogénea mediante coeficientes constantes. Eso es algo que no voy a ver porque ya vimos, ya saben cómo hacerlo. Entonces, esta parte no la voy a tomar, no la voy a hacer de manera explícita en los ejercicios que vamos a ver a continuación. Pero nótese que es el primer paso que necesitamos hacer una vez que ya hemos definido que nuestra solución va a tener la suma entre la solución particular y la solución homogénea. Lo primero que hay que hacer es encontrar cuánto es la solución de la ecuación homogénea. Posteriormente, vamos a suponer una solución de YP a partir de la forma que tenga f de x. A partir de la forma que tengamos nosotros aquí, es como nosotros vamos a suponer que va a ser la solución que va a ir en YP. En un par de diapositivas más adelante voy a mostrar la tabla en la cual se muestran diferentes funciones de x, se muestran diferentes f de x y cuál es la solución supuesta YP para cada uno de ellos. En un par de diapositiva más adelante, creo que esta parte va a quedar mucho más clara. El trabajo entonces consiste únicamente en determinar cuánto es YP, dado que la parte de YH o la solución de la ecuación homogénea ya la hemos visto. Digamos, la nueva parte consiste en determinar cuánto es YP, la parte de la solución particular cuando la ecuación no es homogénea. Y de manera similar a lo que vimos con coeficientes constantes, nos podemos encontrar con diferentes soluciones de YP, diferentes casos. Por ejemplo, por eso digo que es importante encontrar primero la solución homogénea. ¿Por qué? Nosotros partimos de nuestro problema en el cual tenemos la solución general y decimos, la solución general que yo tengo es la suma entre YP y YH. Determino cuál es YH. Puede ser que tengamos, no sé, que tengamos raíces reales e iguales. Por lo tanto, la solución quedaría C1 más XC2, todo eso multiplicado por E a la menos, A medios por A medios X, ¿no? Que sería el segundo caso en el cual tenemos raíces reales y diferentes. No, perdón, raíces reales e iguales. Entonces, esa es la solución, la solución a la ecuación homogénea. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué tal y mi YP tiene la forma, no sé, x cuadrada? Entonces, a partir de esa x cuadrada, yo puedo sacar cuánto es que vale YP. F de x vale x cuadrada. YP va a tener una sugerencia de solución que va a estar relacionada con esa x cuadrada. Y únicamente tomamos el valor de la tabla y lo agregamos como suma a la solución homogénea. Este es el primer caso, digamos el más sencillo. La solución homogénea es completamente diferente de la solución particular que yo estoy asumiendo a partir de la forma de f de x. ¿Qué es lo que pasa si el término de elección de YP coincide con la solución homogénea? Para el caso que estoy hablando ahora, en el cual tuviéramos raíces reales e iguales, entonces la solución homogénea me diría que esta es C1 más C2X, todo eso multiplicado por E a la menos AX sobre 2. Pero ¿qué tal y mi f de x también es E a la menos X sobre 2? A la menos AX sobre 2. Bueno, entonces lo que me toca hacer es una nueva YP en la cual yo la voy a multiplicar por X.
o x cuadrada en este caso. Si no queda muy claro, no se preocupen, voy a mostrar cómo se hace cada uno de los diferentes problemas, pero hay que tener en cuenta cuáles son los diferentes escenarios en los cuales nos podemos enfrentar. El tercer escenario es si f de x es una suma de funciones, yp por lo tanto también será una suma de funciones correspondientes a cada una de ellas. A lo mejor en esta parte queda un poquito en el aire, voy a mostrar entonces, vámonos entonces a la tabla en donde nos muestra cuáles son las funciones f de x y cuáles son sus posibles soluciones yp. Y es esta que tenemos aquí. No hay que olvidar que nuestra ecuación tiene la siguiente forma, ¿no? Tiene la forma y' más ay' más by igual a f de x. Y entonces nosotros tenemos una función que depende de x que va en esta columna. Y a partir de esa función que depende de x, entonces yo voy a proponer una solución yp que se va a sumar a la homogénea. Otra vez, muy importante, esto es únicamente para yp y se va a sumar a la solución homogénea, a yh. Como les mencionaba, ¿qué es lo que pasa si mi f de x tiene una forma, una constante, por e elevada a otra constante multiplicada por x? Bueno, si este es el caso, entonces yo propongo que mi solución yp sea una constante multiplicada por e a la constante multiplicada por x. Entonces, esta es mi propuesta de solución. Nótese que aquí tenemos una constante. Es muy importante tenerlo en cuenta porque esos valores, esos coeficientes, también los tenemos que determinar. Quiero poner mucho énfasis en la siguiente, que aunque parece trivial, no lo es tanto. ¿Qué es lo que pasaría si lo que yo tengo es una constante por x elevada a la n, donde n puede tener cualquier valor? Mi propuesta de solución tiene que ser una constante multiplicada por x a la n más la constante, o una constante diferente multiplicada por x a la n menos 1 y así sucesivamente hasta que llegue a una constante. Vamos a poner un ejemplo un poquito más práctico. ¿Qué pasa si yo tengo una constante multiplicada por x cúbica? N entonces vale 3. Entonces yo voy a decir k subíndice 3 por x elevada al cubo, o sea x cúbica, más k subíndice 2 multiplicada por x cuadrada, más k1 multiplicada por x más k0. Y todo eso es yp. Independientemente de que yo no tenga de manera explícita x cuadrada, x o una constante dentro de mi f de x, con el simple hecho de yo tener x cúbica aquí, entonces yo tengo que tomar en cuenta todas esas. Tengo que tomar en cuenta x cúbica, tengo que tomar en cuenta x cuadrada, x y la constante. Entonces, dependiendo del valor de n, de la potencia de n, es el número de coeficientes que yo voy a ir poniendo como parte de mi solución particular, como parte de yp. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una constante multiplicada por el coseno o por el seno o por la suma de las dos? Independientemente de si yo únicamente tengo k coseno de omega x, mi propuesta de solución particular tiene que ser k coseno de omega x más m seno de omega x. ¿Ok? Y de manera similar, pues es una multiplicación de las funciones, ¿no? Entonces, se toma también de esa manera. Aquí a lo mejor ya podemos poner un poco más de sentido a los tres diferentes casos que mencioné anteriormente. En el primer caso, nuestra solución homogénea, YH, no se parece nada a la función de X y por lo tanto puedo únicamente tomar el valor de YP de esta tabla y agregarlo a mi solución general. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo una propuesta de solución en la cual está incluida mi solución homogénea, como puede ser este caso de aquí? Entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, independientemente de que mi función sea de esta forma, dado que ya está incluida dentro de mi solución homogénea,
Entonces la voy a multiplicar por x, o la voy a multiplicar por x cuadrada, o por x cúbica, o por cualquiera que sea, de tal manera de que sea diferente que ella. El tercer caso nos dice, bueno, f de x puede ser que sea únicamente una función, como por ejemplo una constante por e elevada a la constante x, pero también puede ser el caso de que yo tenga una suma de dos funciones que son independientes entre ellas. En el sentido de, yo puedo tener, no sé, x cúbica más coseno de 5x. Bueno, tengo dos funciones diferentes y mi solución tiene que contener las dos. Entonces, mi propuesta de solución en ese ejemplo de x cúbica más coseno de omega x, bueno, el x cúbica, recordemos, lleva todos estos parámetros como propuesta de solución y el coseno de omega x lleva estos dos. Entonces, mi propuesta de solución está basada en el número de funciones que tengo y la forma de las funciones que tengo, pero puede ser mucho más larga que eso. En el siguiente ejercicio voy a hacer la demostración de cómo es que podemos obtener estos coeficientes que nosotros tenemos aquí, estas constantes que acompañan a la función que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos la solución homogénea, cuando hacíamos coeficientes constantes, nosotros partíamos de conocer unas condiciones iniciales para poder determinar las constantes que acompañan a las funciones de la solución homogénea. Eso no cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Dado que en coeficientes indeterminados, dado que en la solución de ecuaciones de segundo orden no homogéneas, tenemos una suma entre la solución homogénea y la solución particular, las condiciones iniciales nos sirven para determinar los coeficientes que acompañan, las constantes que acompañan a la solución homogénea. Entonces tenemos que encontrar otra manera de encontrar las constantes que acompañan a la solución particular. Y se va a ver mucho más sencillo o un poquito más ejemplificado con el ejercicio que voy a poner a continuación. Tenemos entonces esta ecuación que tenemos aquí, la cual nos dice y' más y es igual a 0.001 x cuadrada. Y nos dice que cuando x vale 0, y vale 0, y que cuando x vale 0, la derivada de y vale 1.5. Ese es el problema al cual nos estamos enfrentando. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, para empezar, sabemos que es una ecuación no homogénea de segundo orden. Y lo que vamos a hacer como tal es, primero que nada, determinar cuál es la solución a la ecuación homogénea de este tipo, ¿sí? Entonces encontramos cuáles son las raíces complejas con a igual a 0. Otra vez no me voy a detener a hacer esto. Simple y sencillamente que quede como ejercicio que ustedes hagan, encontrar realmente, digo, se puede ver, x cuadrada va a ser igual a menos 1, por lo tanto lambda va a ser raíz cuadrada de menos 1, entonces tenemos raíces complejas. Punto. A partir de saber que tenemos raíces complejas, sabemos que estamos en el tercer caso de coeficientes constantes, lo cual nos da una propuesta de solución a coseno de x más b seno de x, dado que a, el coeficiente que acompaña a y', es 0. Entonces, esta es mi propuesta de solución. Ya tenemos, por lo tanto, parte de la solución general. No hay mucha complicación con eso. Vamos a pasar entonces ahora a lo que nos toca, que sería la solución D con coeficientes indeterminados. Es decir, vamos a tratar de encontrar YP. Es la segunda parte. Entonces, a partir de f de x, recordemos que f de x es la función que está después del punto, ¿cierto? Entonces es esta que nosotros tenemos aquí. Y lo que nos podemos dar cuenta es que es una constante que multiplica x elevado al cuadrado. Eso está en la segunda fila de la tabla, que es k por x a la n. Y nuestra propuesta de solución es la de la siguiente manera, ¿no? Es kn x a la n más kn menos 1 por x a la n menos 1, etcétera, etcétera, donde n vale 2. Entonces, yp
mi propuesta de solución de YP, basándome en esto, es, basándome en el valor de f de x, el valor de f de x que tenemos aquí, tiene que ser n vale 2, entonces tengo x cuadrada k2 más k1 por x más k0. Y esta es entonces mi propuesta de solución de YP. Como les mencioné anteriormente, los coeficientes que están acompañando, las constantes que están acompañando, a la solución homogénea o las funciones de la solución homogénea se determinan a partir de las condiciones de frontera que hemos establecido. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros cuánto vale estas K de aquí? ¿Cómo sabemos cuánto vale K2, K1 y K0? Lo que hacemos es agrupación de términos, básicamente. Nosotros sabemos que esta YP que nosotros tenemos aquí es solución de esta ecuación de acá. ¿Ok? Es solución de esa ecuación de allá. Al menos eso es lo que suponemos. ¿Qué es lo que hago entonces? Sustituyo en la ecuación. Es decir, tengo mi YP, tengo mi propuesta de solución YP y la voy a sustituir, esta solución que yo tengo aquí, en la ecuación. Es decir, primero YP la puedo poner directamente en esta parte de aquí y me quedaría esto de K2x cuadrada más K1x más K0. Luego derivo dos veces esta de aquí y la pongo acá. Y lo igualo a lo que tengo del lado derecho, que es f de x. ¿Ok? Voy a tratar de limpiar un poco aquí para que quede un poquito mejor. Esta parte que nosotros tenemos aquí, esa parte de ahí es y. ¿Ok? Y esta parte que nosotros tenemos aquí es la segunda derivada de y. Y lo sustituimos dentro de la ecuación de tal manera de que pues f de x sigue siendo la misma, ¿no? Y esa es la ecuación con la que vamos a trabajar para encontrar cuánto vale K1, cuánto vale K2 y cuánto vale K0. Hay que poner atención en las funciones de x que nosotros tenemos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar esta parte, ¿ok? Nada más que quede claro que lo único que se hizo aquí fue tomar esta ecuación de aquí, derivarla dos veces para obtener la primera y la segunda derivada de YP, que son soluciones, y sustituirlas en mi ecuación original. Eso es lo único que he hecho hasta aquí y termino con esta ecuación que tengo en la parte de abajo. Entonces, a partir de aquí lo único que hago es agrupar coeficientes. ¿Ok? Entonces, lo del lado izquierdo se tiene que eliminar con lo del lado derecho. Es decir, yo tengo que agrupar coeficientes diciendo, por ejemplo, tengo que ver qué es lo que acompaña a x cuadrada a los dos lados de la igualdad. Tengo que K2 acompaña a x cuadrada del lado izquierdo y del lado derecho tengo que 0.001 acompaña a x cuadrada del lado derecho de la igualdad. Ahora, a K1x no se encuentra del otro lado, no hay absolutamente nada del otro lado de la igualdad que acompañe a un x. Y finalmente tengo que ver cuáles son las constantes. Aquí, por ejemplo, tengo la constante K0. Del lado derecho de la ecuación no tengo absolutamente nada que incluya una constante como tal, que no esté acompañando a x. Sin embargo, de este lado también tengo una constante que es 2 veces K2. A partir de ahí, entonces, comienzo a encontrar cuáles son los valores de K2, K1 y K0. Viendo las partes en rojo,
las que acompañan a x cuadrada, puedo saber que K2x cuadrada es igual a 0.001 x cuadrada. Por lo tanto, K2 tiene que valer 0.001. Eso es. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, al final de cuentas esto es una igualdad. Lo que está del lado derecho es igual a lo que está del lado izquierdo. No es posible, para por ejemplo la parte azul, no es posible que K1 tenga un valor diferente de 0, dado que es el único coeficiente en toda la ecuación que acompaña a X. Entonces no hay nada del lado derecho que acompañe a X, entonces, y solamente hay un término del lado izquierdo que acompaña a X. Ese término tiene que ser 0 para poder quitarlo de ahí. Lo incluimos dentro de nuestra ecuación de la solución particular porque es necesario tomarlo en cuenta, aun cuando, digamos, mi función de x únicamente incluye a x cuadrada, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque nos podemos enfrentar con cosas como lo que está subrayado en verde, en el cual yo ya conozco que K2 no es 0. Yo ya sé que K2 es 0.001. Y 2 veces K2 tiene que ser igual entonces a menos K0. ¿Para qué? Para poder entonces eliminar este de aquí con este de acá. Porque de este lado no hay absolutamente nada que tenga una constante. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda que K2, al agrupar o al comparar los coeficientes de x cuadrada, K2 nos da igual a 0.001. Al agrupar componentes que acompañan a x, nos damos cuenta de que K1 tiene que ser 0 para poder eliminar esa parte. Y al agrupar constantes, nos damos cuenta que K0 vale menos 0.002. Y la solución, entonces, nos queda ya la solución general, YP más YH, nos queda 0.001 multiplicada por x cuadrado, menos 0.002, que es K0, más la solución homogénea, que es A coseno de x más B seno de x. ¿Ok? Todavía no hemos terminado aquí. Esta parte con lo que ya terminamos fue con la parte de encontrar cuál es la solución particular, cuál es YP. Sin embargo, todavía nos falta determinar cuál es A, quién es A y quién es B en esa ecuación. No lo voy a hacer de manera explícita, pero sabemos que al aplicar las condiciones iniciales, es decir, que cuando x vale 0, y vale 0, y que cuando x vale 0, la derivada de y vale 1.5, al aplicar esas dos condiciones iniciales, entonces yo puedo determinar cuánto vale A y cuánto vale B. Partimos entonces de la ecuación de la solución general, sustituimos las condiciones o aplicamos las condiciones iniciales para poder encontrar A y B, y nos queda que la solución general, la suma entre YP y YH, es 0.001 multiplicada por x cuadrada menos 0.002 más 0.002 coseno de x más 1.5 seno de x. La parte de encontrar las constantes A y B creo que se puede hacer sin ningún problema. Y hay que tener muy presente cómo fue que hicimos para encontrar la solución YP, porque en el siguiente video voy a poner cómo se soluciona cuando tenemos el segundo caso, que es cuando mi solución particular está incluida en la solución homogénea, y el tercer caso, cuando f de x es una suma de funciones que se encuentran en la tabla.